Mi prometida dijo, no voy a desperdiciar mis veintitantos viviendo en un lugar sin vida nocturna. Yo simplemente asentí. Era justo. 2 meses después, vio mi nombre en tendencia. La startup por la que me mudé a aquella ciudad muerta acababa de salir a bolsa. Su mensaje empezaba con, ¿podemos hablar? Pero el verdadero impacto llegó cuando. Soy Jack, tengo 29 años y, hasta hace 8 meses, estaba comprometido con quien creía que sería la persona de mi vida. Se llama Emily. Llevábamos 4 años juntos y uno de compromiso. Nos conocimos a través de amigos en común en San Francisco, ambos trabajábamos en tecnología, ambos ocupábamos puestos intermedios y ambos soñábamos con triunfar algún día. El problema empezó hace aproximadamente un año, cuando un reclutador se puso en contacto conmigo. Era una startup pequeña, en una etapa muy temprana, pero la oportunidad era extraordinaria. Me ofrecían un puesto de ingeniero senior con una participación accionaria considerable, alrededor del 0,8% de la empresa. El inconveniente era que la compañía tenía su sede en Austin, Texas. No es precisamente una ciudad muerta, pero Emily tenía una idea muy definida de cómo debían ser sus veintitantos, y Austin no encajaba en ese plan. Recuerdo perfectamente la noche en que le hablé de la oferta. Estábamos en nuestro diminuto apartamento de una habitación en el Mission District, comiendo comida tailandesa para llevar sobre nuestro sofá de segunda mano. Llevaba 2 días guardándome la noticia, tratando de encontrar la manera de sacarla a colación. Me contactaron por una oportunidad laboral, dije, procurando sonar casual. Levantó la vista de su pad thai. Sí. ¿Otro reclutador intentando ficharte? Más o menos. Es una startup, muy incipiente, pero el puesto es increíble. Quieren que lidere toda la infraestructura de backend. Suena genial, sonrió. ¿Cómo se llama la empresa? Están desarrollando procesamiento de datos impulsado por IA para clientes corporativos. La tecnología es realmente revolucionaria. He revisado sus patentes y sus primeras demos, pero hay un detalle, están en Austin. Su sonrisa se desvaneció al instante. ¿Austin? ¿Texas? Sí. Jack, ya hemos hablado de esto. No me voy a ir del área de la bahía. Toda mi carrera está aquí. Mis amigos están aquí. Todo lo que quiero hacer está aquí. Esperaba esa reacción, pero aún así dolió. Emily, esta es una oportunidad enorme. Solo la participación accionaria podría asegurarnos la vida si esto despega. Si es la palabra clave. ¿Sabes cuántas startups fracasan? ¿Y quieres que deje mi vida en San Francisco para apostar por una empresa en Austin? ¿Qué se supone que voy a hacer allí? No hay vida nocturna, ni cultura, ni nada. Austin tiene mucha cultura y vida nocturna. Puso los ojos en blanco. No es lo mismo. Tengo 27 años. No estoy lista para instalarme en una ciudad suburbana llena de Jack Bros. Quiero vivir de verdad. Discutimos durante 2 horas esa noche. Intenté explicarle la magnitud de la oportunidad, la participación, el rol, el hecho de que los fundadores ya habían levantado $15 millones en una ronda Serie A y contaban con el respaldo de grandes inversores institucionales. Ella volvía siempre al mismo punto, no iba a desperdiciar sus veintitantos en un lugar aburrido. La conversación reapareció la semana siguiente, y la otra. Cada vez se volvía más tensa. Finalmente, aproximadamente un mes después de la oferta inicial, estábamos sentados en una cafetería cerca de su oficina cuando me dio un ultimátum. Jack, te quiero, pero si aceptas ese trabajo, no voy contigo. No puedo. No quiero. Me quedé mirando mi café. Entonces, nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, dije. ¿Y si lo rechazo? ¿Y si me quedo aquí? Entonces seguimos construyendo nuestra vida juntos. Nos casamos el próximo año, como habíamos planeado. Ya encontraremos la manera. Y te resentiría el resto de mi vida por hacerme renunciar a esta oportunidad. Su expresión se endureció. Entonces supongo que ya tienes tu respuesta. Oficialmente terminamos 2 semanas después. No hubo dramatismo, ni gritos, ni objetos volando. Simplemente nos sentamos una noche y admitimos que no iba a funcionar. Me devolvió el anillo. Yo saqué mis cosas durante el fin de semana siguiente. A mediados de marzo, ya estaba en un vuelo a Austin con 2 maletas y una oferta de trabajo que me aterraba y me entusiasmaba a partes iguales.
El primer mes en Austin fue brutal. No conocía a nadie. Trabajaba jornadas de 80 horas intentando construir la infraestructura de Apex Analytics. Vivía en un apartamento austero, sin muebles, salvo un colchón en el suelo y un escritorio que había comprado en IKEA. Comía tacos de camiones de comida casi todos los días porque estaba demasiado agotado para cocinar. Cada noche me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero el trabajo era increíble. El equipo era pequeño, solo 12 personas cuando me uní, pero todos eran brillantes. Los fundadores, David y Priya, tenían una visión tan clara, tan ambiciosa, que era imposible no creer en ella. Estábamos construyendo algo que realmente podía transformar la manera en que las empresas gestionan el procesamiento de datos. ¿Y mi paquete de acciones? Si todo salía bien, podía convertirse en algo verdaderamente significativo. No hablé con Emily durante los primeros 2 meses. Ella dejó de seguirme en redes sociales y yo hice lo mismo. Era más fácil así. Pero pensaba en ella constantemente. Una empresa Fortune 500 que firmó un contrato anual de $2 millones, luego otro, y otro más. Para junio, procesábamos más de 50.000 millones de datos al día. David empezó a hablar de salir a bolsa antes de lo previsto. En agosto, David convocó una reunión general. Toda la empresa, que para entonces había crecido a 40 personas, se amontonó en nuestra oficina. Él y Priya se colocaron al frente y, por sus expresiones, era evidente que algo grande estaba por suceder. Vamos a salir a bolsa, anunció David. La oferta pública inicial está programada para el 15 de octubre. Hemos fijado el precio de las acciones en $24 y las primeras proyecciones indican que podríamos abrir considerablemente más alto. La sala estalló. La gente se abrazaba, lloraba, perdía la cabeza. Yo me quedé sentado haciendo cálculos mentalmente. Poseía el 0,8% de la empresa. Si salíamos a bolsa con la valoración que proyectaban los bancos, mis acciones valdrían aproximadamente $8 millones sobre el papel. Incluso después de los periodos de bloqueo y los impuestos, estaba frente a una suma capaz de cambiarme la vida. Esa noche llamé a mis padres. Mi madre lloró. Mi padre no dejaba de repetir, estoy muy orgulloso de ti, hijo. Llegó el 15 de octubre. Me desperté a las 5 de la mañana, demasiado nervioso para dormir. En la primera hora de cotización alcanzamos los $41. Al final del día, cerramos en 38,50. Me quedé sentado en el sofá mirando mi cuenta de inversión. Sobre el papel, valía poco más de $12 millones. El mensaje de Emily llegó alrededor de las 8 de la noche de esa noche. Hola, Jack. Vi la noticia sobre Apex. Felicidades. Es increíble, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos. Esperé hasta la mañana siguiente para responder. Gracias. Claro, podemos hablar, ¿qué pasa? Su respuesta llegó en cuestión de minutos. ¿Puedo llamarte? Hablamos esa misma noche. Al final, fue directo, cometí un error, dijo. No debí darte ese ultimátum. Tenía miedo al cambio y fui egoísta. Te extraño, Jake. Nos extraño a nosotros. Sé que el momento en que hago esto parece sospechoso, continuó. Sé que probablemente piensas que solo te escribo por la salida a bolsa, pero llevo meses pensando en esto. Simplemente no sabía cómo acercarme. Y cuando vi la noticia, sentí que era una señal. ¿Una señal? Repetí, con la voz plana. Sé cómo suena, pero lo digo en serio. He salido con un par de personas desde que terminamos y ninguna funcionó. No dejaba de compararlos contigo y me di cuenta de que dejé ir lo mejor que tenía en mi vida por ser demasiado terca para asumir un riesgo. Emily, han pasado 8 meses. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que vuelvas conmigo ahora mismo. Solo quiero verte, hablar en persona. Estoy dispuesta a volar a Austin. No respondí de inmediato. Hablé con mi amigo Marcus sobre el tema mientras tomábamos unas cervezas. Hermano, ni se te ocurra, dijo de inmediato. Está volviendo al 100% por el dinero. No lo sabes. Jake, por favor. Te dejó porque te ibas a lo que ella llamaba una ciudad muerta. Ahora esa ciudad te convirtió en multimillonario y de repente tiene una gran revelación. Eso no es coincidencia. Tal vez estás siendo sincera. Tal vez realmente se dio cuenta de que cometió un error.
Marcus me miró fijamente. Entra en esto con los ojos bien abiertos. No dejes que la nostalgia nuble tu juicio. Tras otra semana, le escribí a Emily. De acuerdo, puedes venir, pero no hago promesas. Llegó el sábado siguiente. Hablamos durante 3 horas. Se disculpó repetidamente, dijo que había sido inmadura, que había priorizado las cosas equivocadas. Me habló de los hombres con los que había salido. Ninguno había funcionado. Pero algo no encajaba. La forma en que no dejaba de mirar mi nuevo Rolex. Las preguntas casuales sobre mi apartamento, mi coche, mis planes para el dinero. Detalles pequeños, pero suficientes para acumularse. Emily, ¿puedo preguntarte algo? Si Apex no hubiera salido a bolsa, ¿te habrías puesto en contacto conmigo? Vaciló, apenas un segundo, pero lo noté. No lo sé. Quizá no tan pronto, pero tarde o temprano lo habría hecho. Eso no resulta muy tranquilizador. Dejamos las cosas en un punto ambiguo. Volvió a San Francisco y acordamos seguir en contacto. Durante las semanas siguientes nos escribimos casi a diario. Empezó a enviarme fotos de apartamentos en Austin, hablaba de oportunidades laborales allí, hacía planes. Una parte de mí quería creer que aquello podía funcionar. El punto de inflexión llegó aproximadamente un mes después. Emily volvió a viajar y pasamos el fin de semana juntos. Se sentía bien, familiar. Salimos a cenar, paseamos por la ciudad, incluso nos besamos por primera vez desde la ruptura. El domingo por la noche estábamos en mi apartamento. Había bebido un par de copas de vino y estaba más relajada que en todo el fin de semana. He estado pensando en la boda, dijo. Si volvemos, deberíamos hacerlo pronto. En unos 6 meses, como mucho. No quiero esperar. Es bastante rápido, respondí con cautela. Lo sé, pero ya hemos perdido demasiado tiempo. Y además, hizo una pausa y sonrió, una vez casados será más fácil unir las finanzas, tomar decisiones conjuntas sobre inversiones. Mi asesora financiera dijo. Espera. ¿Tu asesora financiera? Parpadeó. Sí, empecé a trabajar con una hace unas semanas. Me está ayudando a planificar el futuro. ¿Y has estado hablando de mis finanzas con ella? Bueno, no de las tuyas específicamente, pero mencioné que podríamos volver y me dio algunos consejos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Emily, ni siquiera hemos vuelto oficialmente y ya estás consultando con una asesora sobre mi dinero. Eso no es, Jack, estás tergiversando esto. Solo intento ser práctica. Si vamos a construir una vida juntos, tenemos que pensar en estas cosas. Llevamos hablando un mes. Has venido 2 veces y ya estás planificando cómo acceder a mis activos. Se le encendió el rostro. Eso no es justo. No soy una interesada. Yo gano buen dinero por mi cuenta. Entonces, ¿por qué tanta prisa por casarte? ¿Por qué hablas con asesores financieros sobre nuestro dinero cuando todavía no existe ese nosotros? Se puso de pie, ahora enfadada. Porque te quiero, Jack. Porque quiero construir un futuro contigo. Ser práctica sería tomarse las cosas con calma. Ser práctica sería reconstruir la confianza con el tiempo. Lo que estás haciendo es planificar una fusión financiera. Discutimos durante otra hora. Lloró, dijo que yo estaba paranoico, que había cambiado, que me había vuelto frío. Al final se fue. La llevé en silencio a su hotel y a la mañana siguiente voló de regreso a San Francisco. 2 días después recibí un mensaje largo. La frase clave era esta: creo que ahora queremos cosas distintas. Tal vez estamos en momentos diferentes de nuestras vidas. No respondí. Para mí, se había acabado. Han pasado 4 meses desde esa última conversación. Emily me escribió una vez durante las fiestas, un genérico Feliz Navidad. Le respondí de la misma manera y lo dejé ahí. Por amigos en común supe que está saliendo con alguien nuevo, un tipo que trabaja en un fondo de cobertura en San Francisco. Me alegro por ella. El periodo de bloqueo de mis acciones terminó y he ido vendiéndolas por tramos. Después de impuestos, dispongo de unos $7 millones en liquidez. Compré una casa en Austin, invertí una parte del dinero y me estoy tomando mi tiempo para decidir qué sigue. Sigo en Apex, pero he pasado a un puesto menos exigente. Viajo más, veo a mis amigos, vivo la vida que quiero.
Lo curioso es que ya no siento enfado hacia Emily. Durante un tiempo sí, pero ahora solo siento alivio. Alivio de haber visto quién era realmente antes de cometer un gran error. Alivio de haber confiado en mi instinto y haberme mudado a Austin. Alivio de no haber dejado que la nostalgia o la soledad nublaran mi juicio. Hace poco alguien me preguntó si me arrepiento de cómo terminaron las cosas con ella. Sinceramente, no. Me mostró exactamente quién era cuando me dio aquel ultimátum y volvió a hacerlo cuando regresó solo después de que apareciera el dinero. Agradezco ambas lecciones. 6 meses después, estaba sentado en el porche trasero de mi casa en Austin, una casa de verdad, con jardín, parrilla y un limonero que yo mismo había plantado, cuando mi teléfono vibró. Era Priya. La Junta acaba de aprobar la adquisición. Vas a querer ver la nueva estructura de capital. Llámame. Dejé el teléfono a un lado y miré hacia el jardín. El atardecer texano hacía lo suyo en octubre, tiñéndolo todo de ámbar y oro. El perro del vecino ladraba a algo entre los arbustos. En algún punto de la calle, unos niños reían. Pensé en el colchón en el suelo. El escritorio de Ikea. Los tacos de camión a medianoche. Las noches en aquel apartamento vacío, preguntándome si había destruido mi vida por nada. Pensé en Emily, brevemente, como se piensa en una cicatriz que por fin se ha desvanecido, la notas, reconoces que te marcó, y sigues adelante. Mi teléfono volvió a vibrar. Marcus. ¿Estás libre el sábado? Casa del Lago. Y ya me cansé de cargar. Cuando finalmente se enteró, guardó silencio un momento y luego dijo, de acuerdo, pero sigues cocinando la cena el jueves. Dijiste que lo harías y pienso exigírtelo. En ese instante lo supe. No teníamos prisa. Ninguno de los dos la necesitaba. Devolví la llamada a Priya. Hablamos de números durante 20 minutos. Cuando colgué, me quedé sentado en los últimos restos de luz y sentí algo que me había llevado muchísimo tiempo encontrar. Era calma. Era sencillez. Era mío. Austin no era una ciudad muerta. Era exactamente donde tenía que estar. Si esta historia te tocó, no la ignores. A veces, escuchar tu instinto lo cambia todo.